Hola, hoy te voy a hablar acerca de los sacrificios de niños en el Templo Mayor. ¿Sabías tú que en el Templo Mayor se realizaban sacrificios de niños? ¿Por qué crees que se realizaban estos sacrificios? Bueno, para contestar estas preguntas es necesario conocer el contexto histórico en que se encuentra el Templo Mayor, así como también considerar las cuestiones que preocupaban al ser humano en el pasado. Para empezar, es necesario entender que los seres humanos siempre han tratado de conocer y dominar la naturaleza, así como adecuarla a sus fines. Pero al ser esto un hecho fuera de sus alcances, se han tenido que acostumbrar a la cuestión de considerar que existen seres superiores que son los encargados de gobernar y poseer fenómenos naturales, los cuales pueden ser utilizados tanto para el beneficio de una población, pero también para la destrucción de esta misma. Por ello, la manifestación de cualquier fenómeno natural se encontraba relacionado con la doctrina religiosa y cultural de las distintas civilizaciones, como es el caso de la sociedad mexica. Dicha sociedad sustentaba sus tradiciones agrícolas en un culto a deidades relacionadas con la fertilidad de la tierra y los fenómenos naturales que provocaban la caída de las lluvias. Según las fuentes, el dios del agua, las lluvias y la fertilidad de la tierra era Tlaloc. Este se distinguía por su dualidad, pues podía influenciar sobre las fuerzas benéficas que hacían posibles las lluvias y el crecimiento de la vegetación, y por el otro lado, dominaba las fuerzas destructoras que ocasionaban las catástrofes agrícolas, como lo eran las sequías, las tormentas e inundaciones, además de que contaba con la ayuda de los tlaloques. Los tlaloques vivían en los cerros y también se les consideraba poseedores y dueños de las lluvias. Por esta razón es que en la época prehispánica se creía que las montañas o los dioses que vivían en ellas eran los causantes de las lluvias. Cuando Tlaloc o un tlaloque se ofendía, es que se ocasionaban las sequías. Para aplacar sus fuerzas es que durante ciertas épocas del año se hacían sacrificios de niños de distintas edades, desde niños de meses de edad hasta niños de 8 años. El propósito del sacrificio infantil era hacer la petición de las lluvias a las deidades acuáticas y tenían como marco algunas festividades del calendario de 365 días. Esta práctica ritual se limitaba a la temporada de secas, aunque se podía extender hasta que comenzara a llover torrencialmente. El sacrificio de los niños se realizaba en varios lugares, como lo eran las lagunas, los ríos, los ojos de agua y los cerros. Hasta fechas recientes no se había podido corroborar arqueológicamente estos hechos debido a la escasez de evidencias que habían proporcionado el registro arqueológico. Sin embargo, gracias a 3 descubrimientos hechos en el marco del proyecto Templo Mayor, ahora se tienen más elementos para indagar más a fondo. El primero de ellos fue una ofrenda que contenía los restos de 42 individuos infantiles y un conjunto de materiales asociados simbólicamente con el mundo acuático de la cosmovisión mexica. El segundo hallazgo fue un sitio donde se descubrieron los restos de 30 niños. El complejo ceremonial incluía elementos vinculados con los dioses del agua. El último hallazgo ocurrió en el centro de la Ciudad de México. Corresponde a una ofrenda que contenía los restos óseos de 3 individuos infantiles y objetos que se asocian con las deidades del agua, tales como el pigmento azul. Estos hallazgos permitieron el estudio de la antropología física en dichos restos. Los datos que se consiguieron fueron edad de un rango de 2 años a 8 años, sexo masculino y patologías como la anemia, caries y abscesos. Así que sí, en el Templo Mayor se hacían sacrificios de niños con el propósito de petición de lluvias, producto de la cosmovisión mexica en cuanto a sus deidades.